obviamente hay que darle continuidad a lo que venía mencionando el profe hace rato en su editorial, pero antes sí hacer mención a una noticia que seguramente pasará desapercibida en otros medios, en los grandes medios de este país, pero que no deja de ser importante, no deja de ser también bastante polémico lo que señala un informe publicado por la CIDH que pide al Ecuador, y esto lo recoge en medios internacionales, ¿eh? Esta nota que les voy a dar lectura primero es de la DW de Alemania. La CIDH pide a Ecuador cuidar la salud del ex vicepresidente Jorge Glass. La comisión informó que amplió las medidas cautelares en favor del ex mandatario, recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad conocido como La Roca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH solicitó a Ecuador este martes 11 de febrero tomar medidas para proteger la salud y la vida del ex vicepresidente Jorge Glass, para lo que pidió que se le haga una evaluación médica completa en un hospital y que se mejoren sus condiciones carcelarias, lo que incluye la salida de La Roca, cárcel de máxima seguridad de Ecuador, y el traslado hacia otro centro penitenciario. La CIDH aceptó el pedido que hiciera el equipo legal de Jorge Glass de ampliar las medidas cautelares que ya le habían otorgado en 2019 al advertir que su salud mental atraviesa por un estado de especial gravedad, por lo que exhortó al Estado ecuatoriano a atender debidamente su salud, tanto física como mental. Sin embargo, la comisión no ordenó al Estado ecuatoriano su inmediata liberación y reconocimiento del estatus de asilado otorgado por México para que sea acogido en ese país conforme solicitaba su equipo legal. Glass fue nuevamente encarcelado en abril del 2024 dentro de la Embajada de México en Quito por agentes policiales que asaltaron la sede diplomática horas después de que el ex vicepresidente recibiese asilo diplomático del gobierno mexicano al declararse perseguido político frente a las condenas y casos de corrupción que acumula en Ecuador desde el 2017, es lo que recoge este medio internacional. De parte del gobierno de México también ha habido una reacción, ya la vamos a revisar en segundos nada más. Complementa la nota diciendo que la CIDH pide evaluación médica. Al momento de su detención, el ex vicepresidente, uno de los hombres fuertes dentro del gobierno del expresidente Rafael Correa durante el periodo 2007-2017, tenía pendiente cumplir una pena de 8 años de cárcel por 2 casos de corrupción y había sido imputado en un tercer caso por presunta malversación de fondos. En meses anteriores, sus abogados habían alertado de un riesgo inminente de un posible nuevo intento de suicidio por parte de Glass al recibir más de 40 fármacos al día, algunos de ellos psiquiátricos, luego de que presuntamente el ex vicepresidente tratase de quitarse la vida con una sobredosis de fármacos a los pocos días de haber sido nuevamente encarcelado. Bajo ese contexto, la CIDH hizo una visita a Glass el pasado 28 de octubre del 2024 y a partir de ello emitió este martes un dictamen, se han tomado su tiempo, ¿no?, donde instó al Estado ecuatoriano a que hagan esta nueva evaluación médica Glass en un hospital y a mantener una mesa técnica independiente que permita dirimir discrepancias y cumplir con estas medidas cautelares. Y claro, en este informe, que tiene que ver con una visita in situ que hicieran, como ustedes escuchan, delegados de la CIDH en octubre del año anterior, no se incluyen, por ejemplo, las amenazas de muerte que ha tenido Jorge Glass y los intentos de asesinato que se han estado fraguando dentro de esta cárcel de máxima seguridad, La Roca. Por otro lado, y creo que no es menor este asunto porque es muy polémico, antes permítanme, déjenme bajarme este enlace que da cuenta de del pronunciamiento del gobierno de México. No sé qué pasó con el live de TikTok. Sí, y porque si no estábamos hablando, no estábamos incumpliendo las normas. Ah, dice acceso al live suspendido, sí. Alguien, los trolls, ¿no? Es de locos. Los trolls nos acaban de bajar el live en TikTok. Es increíble el ataque de los trolls. Están como locos. A ver. Wow. Increíble. Los ataques de trolls. México toma nota de la resolución
número 13-2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH, publicada en esta fecha, mediante la cual da seguimiento y amplía las medidas cautelares que emitió 2019 en favor de Jorge David Glass de Espinel a fin de proteger su vida e integridad personal. Esto dice la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? De conformidad con el derecho internacional aplicable en la materia, México otorgó asilo político al señor Glass el 5 de abril del 2024. Esa misma noche, el señor Glass de Espinel fue sustraído ilegalmente de la Embajada de México en Quito, donde se encontraba bajo resguardo. México reitera su llamado a que se proteja la vida, la integridad personal y derechos fundamentales del señor Jorge Glass. En tanto, se le otorga el salvoconducto que permita al Estado mexicano brindarle la protección internacional que conforme a derecho internacional le corresponde. El gobierno mexicano de la señora Claudia Sheinbaum ya ha reaccionado frente a este informe emitido por la CIDH. Veamos cuánto se demora en responder o en reaccionar a este informe el gobierno de Ecuador. México ya lo ha hecho. Ahora, un tema súper polémico que consta en el numeral 30 de este extenso informe. Y escuchen por qué esto es tan importante. A pesar de que hay gente a la que no le gusta escuchar esto, pero es importante, además porque sí estamos en un contexto electoral, y creo que hay cosas que no se pueden olvidar y que no se puede dejar de mencionar. Durante una reunión por videoconferencia, señala el informe de la CIDH, entre el beneficiario y sus abogados en julio del 2024, este reportó dos situaciones de amenazas. Resaltó que estaba siendo presionado para persuadir a los familiares de su abogado, asesinado en el 2022, de no tomar acciones legales contra el asesino, quien también está cumpliendo prisión en La Roca. Hablamos del asesinato de Harrison Salcedo. Mencionó que el asesino, alias Invisible, afirmó que la fiscalía lo estaba presionando para que lo incrimine en el asesinato del ex candidato presidencial Villavicencio. Lo que se recoge aquí es que este criminal, alias Invisible, habría sido presionado por la Fiscalía General del Estado para incriminar a Jorge Glass en el asesinato de Fernando Villavicencio. Eso está diciendo este informe. Y esto es gravísimo. Y sobre esto la Fiscalía General del Estado debería dar una respuesta. La representación señaló que tras su ingreso a La Roca, el beneficiario no ha podido mantener una reunión confidencial con sus representantes o familiares, abogados nacionales o médicos, ni de forma presencial ni telemática. El beneficiario se encontraría monitoreado y custodiado por agentes públicos, fuerzas armadas, fuerzas policiales o agentes penitenciarios. Según la representación, dicha situación ha impedido mantener reuniones confidenciales y recabar información fundamental sobre su situación, pues él optaría por no contestar. Añadieron que durante la reunión entre el beneficiario y la CIDH de octubre del 2024 había una cámara en la esquina superior de su habitación, sin poder asegurarse de que aquella no registrara el audio. La representación indicó que esta fue la primera vez que la representación dialogó con el beneficiario sin la presencia de agentes del Estado. Bueno, alguien va a tener que decirnos si esto es verdad o no, y ese alguien es única y exclusivamente la Fiscalía General del Estado. Porque lo que intentaron hacer, si se confirma lo que dice el informe de la CIDH, es extremadamente grave y da cuenta, fíjense, de hasta dónde podrían llegar estas gentes que están al mando de instituciones tan importantes como la Fiscalía General, que de paso, durante los últimos años, se ha convertido en un aparato de persecución judicial y de persecución política en contra de varias personas, entre ellas el propio Jorge Glass. Aquí hay una denuncia de la CIDH que es gravísima y que amerita una respuesta, que seguramente no la vamos a tener, ¿no? Porque la Fiscalía es experta en guardar silencio y en mantenerse al margen de estas cosas, sobre todo por el gran apoyo y el gran respaldo mediático y político que todavía tiene la señora Salazar. Entonces, vamos a ver si es que más personas, más medios de comunicación, más voces se suman al pedido de que la Fiscalía explique sobre si hubo o no intentos de presionar
alias Invisible, para que incrimine a Glass y al correísmo con el asesinato de Villavicencio. Y como les he dicho miles de veces, con respecto de este caso tan particular, tan grave, que golpeó a la democracia ecuatoriana, no únicamente al entorno de Villavicencio, sino a la democracia ecuatoriana, al país, que fue un hecho lamentable, crítico, trágico, como lo es la muerte de todo ser humano, y más cuando se trata de una muerte violenta, en este caso un asesinato. Los primeros y los más interesados en que estas cosas se esclarezcan deberían ser los familiares. Hasta para que Villavicencio pueda descansar en paz y para que ellos puedan vivir en paz, deberían ser los principales interesados en que estas cosas se esclarezcan. Lo dice nada más y nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ...48 horas se tomó el señor presidente de la República en reaparecer. 48 horas. Y las respuestas del presidente, lejos de demostrar lo que los expertos, ¿no?, denominan el talante de estadista, demostró todo lo contrario. Un presidente errático, un presidente que se le vio todavía muy golpeado por el resultado del domingo, y que yo ratifico lo que les decía ayer, que en los números fríos, así sea por 20.000 o 21.000 votos, la ventaja, Noboa terminó ganando la primera vuelta. En los números fríos, el hombre ganó. ¿Qué otra cosa puede darse, digamos, al momento de interpretar esos resultados por todo el relato y la narrativa que ellos vinieron construyendo? Es diferente. Ahí sí que puede sentirse una derrota, y creo que ahí culpable Noboa, como culpables creo que son también todos los miembros del equipo de asesores que le acompañaron a Noboa, que le hicieron sentirse ganador, que le hicieron sentirse triunfador, y que le hicieron sentir también eso a su votante, a su militancia, si es que la tienen, ¿no?, a sus electores, a sus simpatizantes, al resto de ministros que también ya se veían ganadores y que empezaron a emitir declaraciones y testimonios bastante triunfalistas. Claro, desde esa perspectiva sí que puede sentirse el resultado como una derrota, porque ellos, por lo que les venían vendiendo las encuestadoras y los consultores, asesores y analistas políticos a sueldo, sabemos ahora, ¿no?, que iban a ganar en primera vuelta, y resulta que no, pues que se dieron un tortazo el domingo y terminaron ganando pírricamente por 20.000 votos, un poquito más, 20.000, 21.000 votos la primera vuelta. Pero van y están codo a codo con Luisa González disputando esa primera vuelta, ¿no? Van a pelear la segunda el 13 de abril, Daniel Noboa y Luisa González, y ese es un escenario que ya es inamovible, que está planteado y que los ecuatorianos, sobre ese los ecuatorianos vamos a decidir. Nuevamente, 13.7 millones de electores somos los que estamos convocados. De ese 13.7, creo que apenas algo más de 11 millones son los que fuimos a votar. Hay un ausentismo de 2 millones y pico de electores que habría que motivarles, ¿no?, que esta vez vayan. Si bien saben ustedes, el voto es obligatorio en este país, hay diferentes circunstancias por las cuales finalmente ciertos electores no acuden a las urnas, pero creo que el compromiso a esta hora es superlativo, ¿no?, que la responsabilidad que tenemos los ecuatorianos es vital, quizás más importante que en ocasiones anteriores, porque lo que está en juego, aunque suene a frase cliché, porque se lo ha dicho además durante las elecciones del 23, durante las elecciones del 21, lo que está en juego es el futuro de todos y cada uno de nosotros. Entonces cada elección termina siendo históricamente la más importante, pero por el contexto que vive actualmente el Ecuador, probablemente y sí esta elección del 2025 cobre una relevancia y una importancia mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más marcada,
y diferente que la del resto de elecciones que hemos vivido los ecuatorianos en los últimos años, que hemos ido además frecuentemente a las urnas, ¿no? Durante estos 4 o 5 años hemos estado asistiendo permanentemente a las urnas, ¿no? Ya sea para elegir gobierno nacional, asambleístas, parlamentarios andinos, o para elegir gobiernos locales, o para pronunciarnos en consultas populares, pero nos han tenido todo el tiempo, todo el rato yendo a las urnas a votar y a decidir. Y probablemente esas decisiones no han sido quizás las más acertadas y ahora tenemos una gran oportunidad para corregir. Así que invitación para esos 2 millones de electores que no fueron a votar en esta primera vuelta, que el 13 de abril sí lo hagan, que lo piensen más, que lo piensen mejor y que lo hagan. Les decía, el presidente se ha tomado 48 horas para salir, para hablar y para darle la cara al país y para darle la cara también a sus seguidores, a quienes dejó plantados el día domingo, ¿no? Y ahí le voy a pedir a mi querida productora Meli y al Esteban que vayan soltando bajo el criterio que ha establecido la productora de este espacio, uno a uno los videitos para ir escuchándole al presidente Noboa. Les voy a pedir a ustedes que sean pacientes, que no se enojen, que le escuchen y que me acompañen en el comentario. Hemos recuperado, y eso lo podemos ver pues de febrero a febrero, hemos recuperado más de 500 megas de termoeléctricas. Vemos también, pues, o sea, una obra que estaba abandonada, como era Toachi Pilatón, ahora está funcionando y generando 200 megas. Solo ahí ya son 700 megas más, de febrero a febrero. Independiente de la lluvia, llueva o no llueva. ¿Y por qué hablo de que llueva o no llueva en el caso de Toachi? Porque Toachi está hacia el occidente. La mayoría de las hidroeléctricas están hacia el oriente. Tienen otra temporada, digamos, de lluvias. ¿Usted garantiza que no se va a ir la luz en los próximos meses? Lo garantizo, es lo que hemos trabajado. Hemos invertido más de 700 millones de dólares en esto, en termoeléctricas, en Toachi Pilatón y en tener también una infraestructura a tope para el próximo estiaje que vendría a ser abril. Bueno, ese no era el orden que me había establecido mi productora. Dale un coscorrón a Esteban. No, mentira. Pero bueno, ya empezamos por ahí. Quizás lo menos importante de esta entrevista que concedió a los señores de Radio Centro, esta radio de Guayaquil, que es bastante afín al gobierno. Andrés Seminario, ex secretario de Comunicación de Alfredo Palacio, de Guillermo Lasso, la ha etiquetado como sucursal de la SECOM a Radio Centro. Estaban ahí Alfonso Harf y una señorita de apellido Pons, me parece que es hija de Juan José Pons, del hombre que estaba involucrado en el tema de las aduanas en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Así que ya ven que son parte de la misma gazada, ¿no? Sobre este tema, Lupa Media dice que lo que ha afirmado el presidente sobre el tema eléctrico es mayormente cierto. Hemos recuperado de febrero a febrero del año pasado a más de 500 megavatios de termoeléctricas. Dice, si bien los datos del Ministerio de Energía confirman la recuperación de 509.4 megavatios distribuidos en 6 plantas termoeléctricas, los datos de SENACE muestran el incremento en la producción de energía térmica del 23.66% en diciembre del 23 al 32.62% en diciembre del 2024. No se puede verificar con exactitud la comparación de febrero a febrero porque la información mensual detallada por Central no es pública. Deberían publicar esa información. Además, los datos de SENACE revelan que la producción térmica ha tenido fluctuaciones significativas entre menos 51.70 y 49.50, lo que indica que la recuperación no ha sido constante. Por eso es mayormente cierto, pero no es completamente cierta esta información. Ahora sí, vamos sobre los temas políticos y esta entrevista es lo que es del presidente. Yo les voy a decir eso porque quizás habemos todavía ciertos ingenuos, incautos o inocentes que creemos que a Daniel Noboa se le puede y se le debe exigir más. ¿Por qué? Porque es el presidente. Pero creo yo que expresivamente puede ser que el presidente sea muy inteligente, que maneje datos, cifras. Creo que para llegar donde llegó se necesita un nivel de inteligencia. Pero no lo demuestra.
No lo demuestra. Pero lo que sí está clarísimo es que al presidente le cuesta muchísimo aceptar este tipo de entrevistas, porque le cuesta incluso hasta relacionarse, parecería, con los periodistas. Empezó y ni saludó. No, los dos periodistas, como suele ser siempre, cuando el profe a mí me da la bienvenida, empieza saludándome. Y yo, antes de arrancar el comentario, que es lo que a ustedes les encanta, ¿no? Antes de ir con toda la carga política, emotiva, emocional, yo empiezo saludando porque es lo que corresponde. Pero cuando le dan la palabra a los periodistas después de saludarle, a la audiencia y a él, el presidente empieza a responder y ni siquiera le saluda. Entonces, creo que quienes estamos aspirando o esperando un poquito más del señor Noboa, vamos a morirnos ahí sentados esperando que eso suceda. Porque no va a pasar. Le cuesta muchísimo ser expresivo, le cuesta mucho desarrollar ciertas ideas, le cuesta mucho comunicar con empatía, es un tipo bastante frío, y las cosas sobre las cuales habló ayer, que pudieron haberse profundizado más, simplemente no pasó eso, porque la forma de comunicar del presidente es esa, absolutamente vertical, y porque los periodistas no le repreguntaron nada con respecto de las cosas tan polémicas que iba diciendo. Ahora sí, si tenemos en orden, vamos. Pero han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. La otra razón es porque el trabajo todavía no está terminado. Okay. No hemos terminado. Lo que sí, estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció. El presidente aquí nos da una primicia ayer. Y yo cuando escuchaba compartiendo este extracto justamente con el doctor David Norero, que nos acompañó ayer en las entrevistas, me enteraba, y no sé si ustedes sabían, pero yo ayer por declaraciones del presidente me enteraba que la OEA, la Organización de Estados Americanos, había implementado en el país, yo no sabía, más allá de la misión de observación, la misión de observadores que vino, que iban a hacer un conteo rápido. Y resulta que sí ha tenido la OEA un conteo rápido. Pero yo no sabía eso. Bueno, el presidente afirma que encontraban ciertas diferencias entre los datos que iban ingresando en el CNE y los datos del conteo rápido de la OEA. ¿Qué ha salido a decir la OEA en un comunicado? La OEA ha salido a desmentir al presidente Noboa. Y esto es completamente falso, como lo recoge también Lupa Media. Y todos los medios de comunicación que recogieron las declaraciones de los representantes de la OEA y que recogieron el comunicado de la OEA, en sus titulares utilizaron la palabra desmentir. La OEA desmiente a Noboa. Ese era el titular de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales con respecto de las declaraciones del presidente y la posterior reacción de los señores de la OEA. Además, con un pésimo timing del presidente salir a decir eso en la mañana y poquísimas horas después, creo que ni 2 horas después, la OEA salió a desmentirle. Es un bochorno internacional. Ahí está el comunicado de la OEA, ustedes lo están viendo en pantalla. Dice, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, informa a la ciudadanía que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador coinciden con los datos obtenidos a través del conteo rápido realizado por la misión, manteniéndose dentro del margen de error. En este sentido, los resultados reflejan que habrá una segunda vuelta. Asimismo, la misión recuerda que los resultados oficiales son aquellos emitidos por el CNE, ya que las misiones de la OEA no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones. La misión hasta el momento no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. Al mismo tiempo, invita a que cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes. De cara a la segunda vuelta prevista para el 13 de abril, la misión seguirá acompañando el proceso electoral con imparcialidad y apego a los principios democráticos. El informe preliminar de la misión fue publicado ayer. Completamente falsa la afirmación del presidente Noboa, que dijo que hubo muchísimas irregularidades. No hubo. Y a propósito de esto, por cierto, nada le dijeron del exit poll.
Nada. Ni le preguntaron, oiga, presidente, usted contrató, mandó a pagar para que se haga un exit poll, que además fue completamente impreciso. Nada del exit poll. Y que por esto no había salido a festejar, dijo el presidente. Que eran cautos y no sé qué. Montaron todo un show, contrataron un hotel. Llamaron a la gente, tenían toda la fiesta lista. Entonces, me parece que lo único que buscaba Noboa ayer era un pretexto para cubrirse, para protegerse y para blindarse de lo que fue haber guardado silencio y no haberle dado la cara a su militancia. Y queda una vez comprobado que el presidente no tiene ningún reparo en mentir, aunque salga una organización internacional como la OEA a desmentirle y quede mal ante la comunidad internacional. Esto es un bochorno, esto es una vergüenza. Yo no me siento para nada identificado con el señor Noboa, pero no dejo de reconocer que él es tan presidente de los militantes de ADN como presidente de ustedes y de nosotros. Es el presidente de Ecuador. El hombre en este momento no está representando únicamente las banderas de ADN. Lamentablemente también representa la bandera tricolor porque es el presidente candidato. Y ayer estaba hablando de política, de la campaña, de los resultados, en los balcones de Carondelet, desde donde se ejerce el poder. Y desde ahí estaba mintiendo paladinamente el presidente. Siguiente mentira. Perdón, siguiente declaración. Semana pasada en Radio Centro, la doctora Sin dijo de que ella no tendría ningún inconveniente si su organización política le propone ser la presidenta de la Asamblea. ¿Usted estaría de acuerdo si se logra una mayoría? Sí, pero voy a estar de acuerdo que mi madre sea presidenta de la Asamblea. Creo que tiene todos los méritos para hacerlo. Será también decisión de ella. Ella dijo que sí. Bueno, entonces ya está la respuesta. Creo que nos hemos saltado además del corte más importante, ¿no? El de alias no sé cuantito, el de los lobos y el de la Revolución Ciudadana. Busquen de urgencia ese corte que creo que es el más importante de todos. Ya que pusieron este sobre la mesa, el señor Noboa es actualmente el presidente de la República, es el heredero de una de las fortunas más importantes y más grandes del país. Venía controlando bajo el chantaje y la amenaza y las ofertas de continuidad casi todos los organismos de control, entre esos los de control electoral, y ahora quiere también la presidencia de la Asamblea Nacional. Quiere poner en la presidencia a la señora Anabel Asín, que como todos los otros 151 legisladores que van a llegar a la Asamblea, tiene todo el derecho de aspirar a ser la presidenta o presidente de la Asamblea, la señora Asín. Pero yo lo que les quiero plantear, más allá de las aspiraciones legítimas que esta familia quiere, ¿no?, y tiene, más allá de sus aspiraciones, es lo peligroso que sería concentrar absolutamente todo el poder político en manos de una familia y de un grupo empresarial. En el caso hipotético de que Noboa gane la presidencia el próximo 13 de abril, porque de esa elección van a depender muchas cosas. La primera sesión de la Asamblea Nacional, que está prevista para el 14 de mayo, la configuración de las bancadas como están hasta ahora y la designación de autoridades de la próxima Asamblea van a depender muchísimo de cómo se resuelve el 13 de abril la elección. Porque hay un bloque sólido, como bien lo decía ayer el abogado Norero, hay un bloque sólido, ideológico, que es el de la Revolución Ciudadana, que ahora mismo es la primera fuerza legislativa y también la primera fuerza política del país, por todo lo que yo les mencionaba ayer. Gobiernos locales, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, N cantidad de gobiernos locales están ahora mismo controlados por la Revolución Ciudadana porque ganaron en las elecciones del 5 de febrero del 2023. Sumado a eso, tener ahora mismo el bloque legislativo más numeroso. Es un bloque sólido, es un bloque ideológico, es un bloque orgánico, es un bloque disciplinado. No siempre y no todos, depende sí de quién gane,
el bloque de ADN a mí me da la impresión de que va a ser un flan. En el caso de que gane Luisa González, seguramente no se van a quedar los 66 o los 60 y pico que sean actualmente de ADN, porque habrá muchos Ferdinands, y habrán muchos Bosques, y habrán muchas ñañis Jaramillos que terminarán volteándoseles. Eso va a pasar con esos bloques. Entonces, la elección de la señora Anabel Asín es una aspiración legítima de la señora y de su hijo, que querrá ver a su mamá como presidenta de la Asamblea seguramente. No sé cuánto le interese tampoco. Y no sé cuál sea el compromiso que tenga también la madre de los herederos más importantes de este país, entre esos del presidente, de dejar todas sus cuestiones empresariales en Guayaquil para venir a hacerse cargo de la Asamblea. No sé cuánto le interese tampoco a la señora. Lo que sí está clarísimo es que ellos van por todo el poder, todo, y lo peligroso que sería entregarles todo el poder político a una familia tan poderosa como los Noboa. La Asamblea tiene que fiscalizar al gobierno. Hablemos nuevamente de un hipotético caso en el que el 13 de abril Noboa resulte electo. ¿Ustedes le ven a la señora Anabel Asín fiscalizándole al hijo? ¿O fiscalizándole a alguno de los ministros del gobierno del hijo? Es una inquietud absolutamente válida, es un cuestionamiento absolutamente válido en una coyuntura como esta. Vamos, siguiente. Debemos de mirar hacia zonas donde la gente está siendo también víctima de los grupos narcoterroristas, está siendo víctima de la criminalidad. Lo vimos en la votación. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia y eso ahí también hemos hecho impugnaciones, le hemos dado esta información a los observadores de la OEA, le hemos dado la información al CNE. Eso existe. Y aún así, mucha gente valiente fue y dijo, no, voy a votar igual por Noboa, no me importa. ¿Dónde están las denuncias? Y ahí sí me llama poderosamente la atención la incapacidad de los dos periodistas de no decirle cuáles son las pruebas. Hay pruebas en fotografías, videos. ¿No creen ustedes que si es como dice ser Daniel Noboa, esto se hubiera conocido el mismo domingo y la gente, los amenazados hubieran salido a denunciar, me están amenazando para votar? El voto es secreto. El domingo se vio videos de gente a la que no le permitían ingresar a votar ni siquiera con sus mascotas. Entonces, yo mientras le escuchaba a Noboa decir estos disparates, me imaginaba a un líder de los GDO de los que él habla, con una pistola, una metralla en la cabeza, al lado de una urna, de una ánfora, ¿no?, de un biombo, con la pistola en la cabeza de alguien, obligándole a votar por X tendencia. Si fuese como dice Noboa, entonces ¿para qué están las Fuerzas Armadas desplegadas en todo el territorio nacional, en todos y cada uno de los recintos electorales? Si no es para dar seguridad a la gente. No hay denuncias de este tipo. Es una más de las grandísimas mentiras que dijo Noboa. Y es una denuncia... no es una denuncia, es una patraña. Pero insisto, estas patrañas y estas falsedades no las está diciendo cualquier ciudadano. Las está diciendo el presidente de la República. No es cualquier ciudadano. Y sobre esto se han montado en este relato, se han montado un montón más de periodistas, de medios de comunicación, que han pretendido estigmatizar y que han pretendido insultar a los votantes de las regiones, de las provincias de la región costa, de las provincias de la Amazonía, fronterizas como Orellana y como Sucumbíos, de provincias de la sierra como Imbabura, en donde Noboa perdió. Entonces, como ahí perdió, todos los que no le dieron el voto a Noboa son o narcos o delincuentes. El mismo encuadre que utilizó en su momento Guillermo Lasso
para la consulta popular de aquel 5 de febrero en que perdió. ¿Por qué perdió? Entre otras cosas, porque trató de dividir al país entre buenos y malos, entre los que están con el narco y los que no están con el narco. Entonces, los que estaban con el narco eran los que votaron en contra mía, polarizando de la peor forma al país. Cosa similar, y ayer muchos periodistas, analistas, historiadores, recordaban las declaraciones de León Febres Cordero, con las que se echó abajo la elección de Jaime Nebot en el 96 cuando terminó ganando Bucaram. Y en esa elección salió Febres Cordero a decir que por Bucaram votaban las prostitutas y los delincuentes. Y la gente se ofendió. Y recuerdo muy bien que una de las ciudades que le dio el triunfo justamente a Bucaram, en rechazo a esas declaraciones que buscaban estigmatizar a ciertos electores de los sectores más populares que rechazaban la candidatura de Nebot, fue la votación de Quito. Evidentemente esa ciudad de Quito probablemente es distinta a la que tenemos hoy. O quizás también esta coyuntura nos ayuda a quienes vivimos en Quito a reflexionar más y mejor sobre el tipo de gobierno que queremos. Un gobierno más democrático, que aprenda a aceptar y a receptar los resultados, sea cuales fueren, y que no salgan al siguiente día o 48 horas después, descompuesto, todavía noqueado del cao que te metieron el domingo, a acusar de narcotraficantes a todos los que no votaron por ti. Lo que significa también que el señor Noboa o no conoce de historia o prefiere repetir los mismos errores de Febres Cordero, de Nebot o de Lasso. No hay pruebas. Nunca va a haber pruebas de eso. Y lo que está haciendo es insultando a la mitad del país que no piensa como él, que no vive como él, que no cree en lo que él cree. Él cree en el Plan Fénix. El resto de ecuatorianos, la mitad del país, no cree en el Plan Fénix porque el Plan Fénix no existe. No cree en un gobierno que miente permanentemente, que cuando hay cortes de luz, miente, cuando hay crisis de seguridad, miente, que cuando ocurren tragedias como la de los niños de las Malvinas, miente. Y sobre ese caso ahora quieren impunidad, quieren que se eche abajo la sentencia aquella que habla de una detención arbitraria, ilegal. Quieren impunidad sobre el caso de los niños de las Malvinas. Y el gobierno sobre el caso de los niños de las Malvinas mintió. Tuvimos un ministro de Defensa que salió a acusar de ladrones, de delincuentes a 4 niños que fueron asesinados después de haber sido secuestrados por la fuerza pública. De eso sí hay videos, presidente Noboa. De eso sí hay pruebas. Cuando se los llevaron encima de camionetas de la FAE a Taura, mientras los golpeaban y los pateaban en el balde de la camioneta. De eso sí hay pruebas. De lo que usted acaba de señalar, no hay una sola prueba, presidente Noboa. Más que los disparates que le pasa en una hojita Roberto Izurieta para que usted salga a repetir en entrevistas pactadas y controladas como la de ayer. Y no van a volver a ver, creo yo, en un buen tiempo, una exposición más así de Noboa, porque además creo que esa parte es parte de la estrategia de Noboa y de sus asesores. No exponerlo. Por eso les decía yo el otro día, en toda la campaña, toda la primera vuelta, 8 minutos habló Noboa. ¿Cómo una persona que habla 8 minutos durante un mes de campaña pudo haber pasado una segunda vuelta electoral? Un candidato que no habla. Un candidato al que le cuesta expresarse. Y claro, está clarísimo además, cuando habla, miente. Entonces sí, bueno, yo me imagino que Daniel Iboscus, que el resto de gente del equipo de campaña de Luisa González debe estar esperanzada en que Noboa siga saliendo a hablar. Porque da material Noboa, ¿no? Y ya, no, me quedo sin tiempo. Porque podríamos seguir todavía más cortes de las mentiras que dijo ayer Noboa. Pero sí creo que vale la pena y amerita escuchar la respuesta de Luisa González, que salió en defensa
no solo de sus electores, sino salió en defensa de quienes viven en las zonas más abandonadas y más olvidadas de este país, que no son además únicamente las provincias de la costa, porque ese fenómeno del clivaje periferia-centralidad del que yo les he hablado esta semana, poniendo en comparación, por ejemplo, con lo sucedido en el plebiscito por la paz en Colombia, ocurre aquí en Quito. Aquí en Quito, las parroquias periféricas de la capital le dan el voto a Luisa González. Las zonas populares, las zonas donde hay más pobreza, donde hay más abandono del Estado, le dan el voto a Luisa. Y las zonas urbanas le dan el voto a Noboa. ¿Tenemos el video de Luisa, compañeros? Vale. Queridos ecuatorianos, Daniel Noboa insinúa que quienes votaron por nosotros están con el crimen organizado, sin darse cuenta que son esos millones de ciudadanos, nuestros hermanos en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Santa Elena, El Oro y las zonas fronterizas, quienes sufren precisamente el mayor impacto de la violencia, la inseguridad y el narcotráfico. Son ellos los más afectados por las extorsiones y las vacunas, el secuestro, el sicariato y el hambre. Ese voto refleja la desesperación, el abandono y la ineficiencia de su mal llamado Plan Fénix, que no pasó de cenizas. Se lo digo con firmeza, no se equivoque, a mi Ecuador se lo respeta. Hasta el 11 de febrero del 2025 ya tenemos 978 homicidios, siendo así el inicio de año más sangriento de toda nuestra historia. ¿Dónde está la recaudación del 3% adicional del IVA, que representó más de 1.300 millones de dólares recaudados en 2024? Cuando en seguridad apenas se han invertido 150 millones de dólares. Su estrategia es clara: dividir aún más a nuestro pueblo, insinuando vínculos con el narcotráfico para incrementar su estrategia de miedo y de odio. Así opera el capricho de quien no obtiene el resultado electoral que quiere, con calumnias. A los ecuatorianos que nos apoyaron, infinitas gracias, a no perder la esperanza. Ustedes no son delincuentes, son víctimas de un gobierno indolente e incapaz de darles seguridad. Ustedes han optado por el cambio. A quienes eligieron otra opción, respeto su derecho a votar en libertad, pero pregúntense algo: si algún día cambia su voto, ¿también serán insultados? Un verdadero líder no divide ni ataca a su pueblo. Un verdadero líder une, protege y soluciona. Ecuador merece esperanza, no miedo. El miedo es de ellos, la esperanza es nuestra. Ahora más que nunca vamos a revivir Ecuador. En ese sentido, se han pronunciado el alcalde de Guayaquil, la prefecta del Guayas, el alcalde de Milagro, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, que entiendo va a estar con nosotros mañana acá conversando. Y otras voces que no tienen nada que ver con la Revolución Ciudadana, como Cristina Reyes, se han pronunciado en la misma línea, rechazando las declaraciones del presidente Noboa.